Suerte de colibrí. Capítulo 19. Mensajes y mensajes. Cuando Mateo iba llegando a su casa, el cielo se había puesto de varios colores. La grisura del día había dejado lugar a una extraña mezcla de morados, amarillos, verdes y naranjas. El encantamiento que provocaba ese cambio en el color del cielo no llegó a distraer a Mateo de la lista de tareas que había elaborado mentalmente mientras regresaba en bicicleta hacia su casa. Acondicionar en su recámara un lugar para colocar la caja del colibrí, conseguir la dirección del correo del hijo de Roberto y escribirle para avisarle que su padre sería operado en el hospital universitario de la capital. Escribir un comentario en Facebook a propósito de la foto que Leonor había subido más temprano. Escribir una nueva entrada en su Facebook respecto al colibrí y las novedades desagradables del día. Entró en la casa y fue directo a su cuarto. Despejó una repisa de su librero para colocar allí la caja del colibrí. Cuando levantó la caja, que estaba sobre su mesita de luz, el colibrí se alborotó. Mateo quiso tranquilizarlo con una mano, pero el pájaro remontó el vuelo y se precipitó hacia las últimas luces del día que entraban a través de las cortinas de su ventana. Voló tan rápido hasta allí, un vuelo firme, un vuelo limpio. Golpeó contra la tela blanca de las cortinas y se dejó caer hacia el piso. Luego se desplazó hasta una de las paredes de la habitación y se quedó acurrucado ahí. «Parece que ya tienes ganas de irte», dijo Mateo. Y eso exactamente era lo que parecía, que el pájaro ya casi estaba recuperado, que estaba listo para partir. Mateo, que lo había visto volar en la casa de Roberto 2 o 3 veces, percibió en esta ocasión que el vuelo del pájaro había sido más firme, más seguro, más preciso que las veces anteriores. Sus alas se habían movilizado de forma pareja, haciéndose casi invisibles. «Creo que pronto también tendré que despedirme de ti», agregó, mientras lo levantaba del piso con cuidado y lo volvía a llevar a la caja, que quedaría colocada en la repisa de Mateo, que había acondicionado en su librero. La voz del muchacho no parecía ni triste ni feliz. La caja del colibrí, acomodada entre sus libros, tampoco era una imagen ni triste ni feliz, indiferente acaso. Parecía un grueso volumen enciclopédico, uno de esos libros a los que ya casi nadie acude porque se sospecha que todo lo que contienen en sus páginas debe estar publicado en Internet. Después de hacerle un espacio al colibrí, Mateo fue a buscar su laptop. Entró en el historial de búsquedas del día y recuperó la página donde había encontrado información sobre el hijo de Roberto. De allí sacó la dirección de correo electrónico: rafa.espingonlio@chimicarroma.edu.it. Después abrió el portal de su propio correo electrónico y escribió una emotiva carta donde le explicaba a Rafael Espingonlio la situación tan delicada en la que se encontraba su padre. La carta era precisa en la información, pero estaba cargada del cariño que Mateo sentía por Roberto. Al final de la carta, Mateo agregó un par de líneas en las que le hacía saber a Rafael la tristeza que Roberto había manifestado cuando le contó que hacía muchos años que no sabía nada de él. Luego puso: «Estoy seguro de que a su padre le gustaría mucho tener alguna noticia suya, y no dudo de que sería una enorme alegría para él si usted pudiera visitarlo. Pero sé que vive muy lejos, en Italia, ¿no? Y seguro que no le será fácil viajar para ir a verlo al hospital. Sea como sea, yo quería transmitirle esta mala noticia porque creo que usted tiene que estar enterado. Ojalá pueda hacer algo para acompañar a su padre en estos días tan difíciles». Mateo firmó la carta con su nombre, su número de teléfono, la dirección de su casa en Puerto Bidondo, y mandó el correo. «En una de esas», dijo en voz baja después de que leyó en su página que el correo había sido enviado correctamente. Dejó la página con su correo abierto para ver si le llegaba alguna respuesta. Enseguida abrió Facebook. Allí
Luego de repasar las notificaciones sobre comentarios, etiquetas y peticiones de amistad, Mateo fue a ver qué novedades había en el muro de Leonor. No había publicado nada desde temprano, después de que subió la foto de Roberto y el colibrí. El post de Leonor tenía una cantidad enorme de comentarios. Todos elogiaban lo que Mateo había hecho. Para su sorpresa, hasta Pablo había puesto un comentario escueto, pero elogístico, limitándose a escribir un «¡Qué bien!», seguido de un emoticón manifestando asombro. «Oh», y un «Muy bien, sí», seguida de otro emoticón que expresaba alegría. Al ver todos esos comentarios, Mateo no se animó a escribir el suyo. Tenía ganas de decirle algo a Leonor, pero no tenía ganas de que todos los que habían comentado se enteraran de lo que él quería decirle. Por eso, al final, se limitó a agregar un comentario de agradecimiento de 2 palabras y nada más. En cuanto publicó ese comentario, en la barra de notificaciones de su Facebook entró un mensaje personal. Hizo clic sobre ese icono y se desplegó el aviso de que Leonor le había escrito un mensaje. El mensaje solo contenía el texto: «Hola Mateo, ¿estás ahí? ¿Podemos hablar?» «Hola Leonor, aquí estoy. ¿Qué me quieres decir?», respondió Mateo con otro mensaje. «Quiero hablar contigo. Tengo que contarte algo». «Cuéntame», escribió Mateo, con una rigidez que apenas dejaba pasar algo de aire entre los puntos suspensivos. Y es que él no estaba acostumbrado a utilizar ese sistema de chat. Solía chatear con sus amigos en el sitio de Moom, pero esa era la primera vez que utilizaba Facebook para mantener una conversación. «Quiero hablar contigo, pero no aquí. Quiero verte y platicar cara a cara. Me parece que lo que tengo que decirte no va a sonar bien por este medio, así que prefiero hablarlo en vivo y en directo. ¿Cuándo podemos vernos?» «Mañana, supongo. Puedes pasar por mí antes de ir al club». «Genial, sí, allí estaré». Mateo demoró en volver a escribir. Si había algo que no se esperaba al final de esa tarde tan enredada era tener esa conversación con Leonor, y mucho menos esperaba que ella quisiera hablarle y estuviera dispuesta a visitarlo en su casa. Por eso le costó trabajo escribir su siguiente mensaje. «Nos vemos mañana entonces y platicamos. Yo también tengo algo que decirte o preguntarte, pero sí, a mí también me resulta mejor decírtelo de frente. Va, nos hablamos mañana. Un beso». «Un beso», escribió Mateo, y esa palabra que cualquiera puede escribir como una fórmula vacía al final de un mensaje, tenía para él la densidad de su labio inferior, que ahora se mordía con una suave exaltación y con una amarga dulzura. Mateo se encontraba en un raro estado de ensoñación cuando sonó su teléfono celular. El número que aparecía en la pantalla no correspondía a ninguno de sus contactos. El muchacho contestó. Al otro lado de la línea, una voz gruesa hablaba con un acento como extranjero y algo cantarín. Le preguntó si él era Mateo Vieites, de Puerto Vidondo. No había terminado de reponerse de la sorpresa de su conversación por el chat con Leonor cuando Mateo se dio cuenta de que quien le hablaba por teléfono era Rafael Espingoglio, el hijo de su vecino, y además le llevó tiempo asumir, entender, dar crédito, creer lo que el hijo de Roberto le estaba diciendo, que desde hace un par de meses estaba viviendo en la capital, que diera por hecho que iría a visitar a su padre, que le daba las gracias por todo lo que había hecho, que también le agradecía por haber escrito y avisado de la situación, y que estuviera seguro de que lo mantendría al tanto de cómo evolucionaba la salud de su padre. Al final le dijo que él en persona se iba a encargar de cuidarlo, que se quedara tranquilo, y que en ese momento se dirigía al hospital universitario. Que se quedara tranquilo, claro, qué bien sonaba eso. Pero por más que se lo pidieran, a esas alturas de la noche lo único que podía tranquilizar a Mateo era que llegara su mamá, que preparara algo de cenar, que se sentaran a la mesa y que comieran juntos.
y que luego de comer pudieran platicar sobre todas y cada una de las cosas que habían sucedido durante el día, porque a Mateo le parecía que él solo no podía cargar con tantos imprevistos, tantos accidentes, tantos inconvenientes, tantas emociones, tantas sorpresas, gratas o ingratas, y tantas expectativas. La madre de Mateo llegó al rato. Efectivamente, estar con ella, comer con ella, hablar con ella antes de irse a dormir logró tranquilizarlo. Mateo no escribió nada en su Facebook esa noche. No cumplió con ese último punto de la lista de pendientes que había hecho. Se fue a acostar y se durmió como si sus sábanas fueran una pelota de plumas verdes, suaves, plumas de colibrí.